Hola, la economía es hoy por hoy el gran problema de los bolivianos y aparentemente será también el tema central que marque la toma de decisiones del próximo 17 de agosto. Hay recetas de todos los lados, pero para hablar de esto estamos con Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Fernando, ¿cuánto saben los bolivianos de economía? ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que saben bastante, inclusive más que aquellos que se han formado en la universidad, porque la economía de las calles, de la propia vivencia, hace tomar decisiones claras y creo que son, como dicen los expertos en sus hogares, y creo que con esa coyuntura que están viviendo actualmente, con un proceso inflacionario ya galopante, se han dado cuenta de que las estadísticas oficiales distan mucho de las reales, las del mercado, las de sus casas. Entonces, creo que saben bastante, aunque todavía tienen que aprender, como todos en esta vida. Vivimos en un país de comerciantes. ¿El problema es la inflación? Eso de los tres problemas que son consecuencias, pero no causas, ¿no? La falta de carburantes, la escasez de dólares y el proceso inflacionario es consecuencia de un proceso donde el Estado ha gastado mucho, 12 años consecutivos ya de déficit fiscal, y eso ha conllevado a esta situación que estamos viviendo, algo que se ha repetido de algo, digamos, comparable con los años 80. ¿El problema son los precios o el problema son también los salarios? Este año se repuso un 5% a la masa de trabajadores y la inflación estuvo por encima del 15%. Sí, es una combinación de ambos, ¿no? Nuestro ingreso per cápita y los salarios que tiene el país como economía no son los más altos de la región. Si eso les pones un peso de un proceso inflacionario que en junio ha llegado al 5,21%, que lo ha ubicado como la economía más inflacionaria de la región, entonces le quitas poder adquisitivo. Por eso yo decía en su momento que cuando hubo el famoso incremento salarial, no había mucho de qué alegrarse, ¿no? Porque iba a generar un poco más de inflación, pero además no iba a cubrir en nada, literalmente hablando, a elevación de precios, a la capacidad de poder comprar con tus ingresos en bolivianos, literalmente se ha perdido 15,53% en 6 meses, algo que ha sido un récord histórico en las últimas décadas, y que eso se da cuenta la gente que cuando va a los mercados y a las ferias el dinero le alcanza cada vez para menos cosas. Claro, somos un país de comerciantes y compramos fuera, entonces ¿cómo vamos a regular los precios aquí? ¿Cómo se hace para bajar los precios? Muy difícil porque somos una economía tomadora de precios. El proceso de sustitución de importaciones, de industrialización, han sacado más un eslogan que una realidad. Alrededor del 70% de los bienes que consume la economía viene del exterior. Entonces, lo que producimos es muy poco y ahora lo que producimos se va a otros países, ¿no? Porque ese famoso contrabando a la inversa está generando también escasez y sube de precios. Entonces, no va a ser para nada fácil para el nuevo gobierno frenar y controlar y luego pensar en bajar la inflación. Va a ser una tarea muy difícil, que va a ser una combinación entre políticas monetarias, fiscales, pero también políticas antipopulares que van a tener su costo social. Pero el pollo está caro y encontramos 1 millón de huevos en Chile. ¿Por qué pasa eso? Es oferta y demanda. Vivimos en una economía de mercado, más allá de que se quiera implementar otro modelo. El mundo funciona con compradores y vendedores sin precio. Entonces, si a ti te pagan, por ejemplo, la docena de huevos, no sé, 10, pongamos un ejemplo, pero en la frontera de Perú, Argentina te pagan el doble, ¿dónde vas a vender? En las fronteras, porque aquí ya no hay patriotismo que amas a Bolivia. Como cualquier negociante, ves dónde es tu mayor rentabilidad y eso genera un desabastecimiento, que todos los productos. Además, hay que recordar de que la moneda peruana, el sol vale 5 veces más que el peso boliviano. Entonces, es un negocio redondo y te aumenta extraordinariamente tu activo venir a Bolivia a comprar barato, ¿no? Comprar muchas cosas y llevarte. Y si tienes una demanda segura y que inclusive te paguen dólares a algunos comerciantes, por eso hay desabastecimiento en el mercado local. Pero ¿cómo hacemos para que el boliviano tenga capacidad de compra equiparable a lo que son los precios en el nivel internacional, en el continente? O sea, porque al final el huevo cuesta lo que cuesta a nivel mundial, ¿no? Sí, hay que, bueno, hacer un cambio estructural en la economía. Ese es el tema. No se trata de poner más militares en las fronteras o prohibir que la gente no haga
economía. Eso es muy complicado, ¿no? Si la gente viene a comprar a Bolivia es porque tu moneda vale menos y además porque las cosas son más baratas comprar en Bolivia que comprar en los países. No es todo responsabilidad del gobierno o del país como tal. Somos una economía pequeña, poco industrializada. Entonces alguien estornuda y nosotros limpiamos la nariz. Entonces hay que tocar temas estructurales, ¿no? La subvención de carburantes, hay que regular la moneda, achicar esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo y hacer un reajuste fiscal, aunque no se crea, se dice en la teoría económica que la inflación es un fenómeno monetario, pero en Bolivia es también un fenómeno fiscal, ¿no? Porque al tener un elevado gasto que ha consumido tu liquidez en dólares, hace de que importar lo que tú necesitas para consumir o producir haya sido más caro. Entonces tienes que aplicar varias políticas para tratar de bajar los precios y mientras tu economía se vaya recuperando a largo plazo, vas a dar mayor capacidad de compra, ¿no? Poder adquisitivo, que en ese momento no lo tiene el peso Ya boliviano. se ve, vamos con los dólares, pero a ver, para entenderlo bien, porque si todo, para producir todo lo importamos, entonces todo lo compramos a precio de mercado internacional, ¿por qué producimos más barato? ¿Qué es lo que hace más barato nuestro producto? Bueno, uno tiene que ver el tema del valor de nuestra moneda, pero no es que produzcamos más barato, sino que otros producen más caro. Si te das cuenta, en la Argentina las cosas están más costosas, ¿no? Está saliendo recién un proceso hiperinflacionario y por eso puede, con buenos ojos puede comprar en Bolivia, que para ellos es más barato, ¿no? Es cuestión de mercado. Bolivia no es que esté produciendo más barato, ¿no? Para nosotros, para los bolivianos, las cosas que importamos o producimos son caras, pero para los peruanos, porque su moneda vale 5 veces más, y de hecho para los argentinos que también ahora tienen mayor capacidad de compra, porque antes por 1.000 pesos argentinos te daban 7 u 8 bolivianos, ahora te dan el doble, ¿no? Entonces eso ha generado de que vengan a comprar aquí. No creo que nosotros produzcamos más caro, sino de que en ese momento para esas economías vecinas es un buen negocio comprar en Bolivia, pero eso se tendrá que revertir cuando exista mayor liquidez y posibilidades de desarrollo de la economía. Los salarios sí son más bajos que en el resto del continente. Son pésimos, yo diría, porque el tipo de cambio oficial vale más o menos $400 el mínimo nacional, pero al tipo de cambio paralelo vale menos de $200. Entonces la realidad es que nos manejamos con una economía altamente informal, que eso hay que también decirlo, ¿no? El precio está congelado de los carburantes, es una especie de matriz que hemos vivido, pero hemos despertado un poco porque sabemos de que ahora no hay la liquidez para importar carburantes y ese precio es irreal, ¿no? Nos hemos anclado a un sueño que estamos construyendo poco a poco. Y además el tema de una economía que ha sido subvencionada ya por décadas, pero con la falta de liquidez, falta de divisas, en ese caso también el contexto político ha tenido su incidencia, está haciendo de que la economía boliviana está despertando a un escenario tal vez duro, pero ya. Vamos con los dólares. ¿Dónde están los dólares, Hernández? A ver, eso ha comenzado ya hace más de 10 años con la famosa bolivianización de la economía, ¿no? Que en vez de estimular que los dólares ingresen o se queden en el sistema financiero, los ha empujado una patada. ¿Por qué? El ITF, cualquier operación que hagas en dólares, te cobran un impuesto, ¿no? Del 0,03%, si no me equivoco. Aparte, las tasas de intereses pasivas, es decir, las que nos pagan por depositar nuestro dinero en dólares, es prácticamente un centavo, es muy bajo. Entonces la gente ha preferido retirar sus dólares, invertirlo fuera del sistema financiero nacional, porque prácticamente no era nada rentable, ¿no? Y además, nuestra economía, reitero, es altamente informal y nadie quiere que le controle, ¿no? Somos una economía que está moviendo millones de dólares al día, pero nadie quiere que le fiscalicen, que le supervisen, dónde compras, dónde depositas. Los dólares han salido por esa parte, pero yo creo que la principal razón por la cual no hay dólares es porque la gallina de los huevos dorados, que era YPFB, que captaba una importante entrada de dólares por la exportación de gas natural a Brasil y la Argentina, con la queda de la producción y de la exportación un 50%, ese grifo que alimentaba a YPFB y YPFB daba al TGN, y TGN daba al Banco Central, ha ido mermando notablemente, ¿no? Es que simplemente hemos dependido de una sola fuente de ingresos, no hemos sabido cosechar lo que hemos sembrado, diversificar la economía, que existan otras fuentes de ingresos y las que tenemos en dólares, los créditos externos se han politizado, por eso la transferencia neta en 2023 y 2024 ha sido negativa, es decir, lo que sale por pago de créditos es mayor a la entrada de lo que es de los préstamos internacionales. La inversión extranjera directa que compartí el día de ayer, hemos
representado solo el 0,1% de la inversión de toda la región. Es decir, de cada $100 que ha llegado a América Latina y el Caribe, solamente nos ha llegado a nosotros 10 centavos de dólar. Entonces, ahí está una de las razones. Sí, bueno, hay muchas empresas extranjeras trabajando en Bolivia que en realidad se financian a través de la bolsa de valores en bolivianos con recursos de la gestora. Sí, son cosas hechas a la ley, a la trampa, ¿no? Nadie viene a poner industrias o empresas nuevas porque no hay seguridad económica jurídica. Y en Bolivia ha habido más reinversión de utilidades, en el caso, por ejemplo, del sector hidrocarburífero. Pero si te das cuenta, en el primer semestre las principales calificadoras de riesgo de inversión internacional que bajan la nota, y JP Morgan todavía te dice, no, Bolivia sigue siendo, a pesar que ha bajado sus puntajes negativos, pero sigue siendo la economía más riesgosa después de Venezuela. Entonces todo el mundo está esperando, aunque no se quiera decir, el cambio de gobierno, ¿no? Como ha pasado con Argentina, ¿no? Ha asumido Milei, ha subido las bolsas de valores, sus bonos han subido también de precio en los mercados internacionales. Todo el mundo hablaba de venir a invertir y prestar recursos. Yo creo que por eso el primer paso para un cambio y que aparezcan los dólares, estoy seguro que es el 17 de agosto. A ver, yo esto de la seguridad jurídica con Donald Trump dictando sus caprichos desde la Casa Blanca, la verdad que tampoco lo veo demasiado relevante, ¿no? O sea, la cuestión es que aquí se gana mucho dinero y las empresas internacionales no traen dinero. Sí, bueno, estamos como un barco a la deriva de lo que pasa en las olas internacionales, ¿no? De hecho, una entidad internacional ha calificado de que Bolivia va a ser uno de los países más perjudicados con las nuevas medidas arancelarias de Donald Trump, ¿no? Apuntando a China y a la Unión Europea. Pero es así, Bolivia es una economía endeble, dependiente del contexto internacional, que ahora por cuenta propia igual está sufriendo las consecuencias de un modelo económico que no ha sido mejores, y que en ese contexto pues no hay seguridad económica jurídica mientras tampoco existe un gobierno fuerte, ¿no? Y bueno, eso es lo que se debe apuntar a esas elecciones. Volviendo a los dólares, o sea, el problema es que el Estado ha dejado de producir dólares porque ¿dónde están los dólares que producen los demás? Te aseguro que no está en el sistema financiero nacional. Nuestra economía es altamente informal e ilegal. Nadie quiere que lo controle. Es decir, la gente gana más fuera del sistema financiero nacional que tienen sus dólares en la banca. Eso es un hecho. Además de que se ha vuelto un producto, un bien muy cotizado, ¿no? Por eso ha superado en un momento los 18 bolivianos el físico y el digital más de 20 bolivianos. Los dólares yo no creo que no existan, solo que están fuera, ¿no? En el mercado especulativo, en el mercado volátil, ¿no? Se están moviendo ahí en contrabando, se hacen dólares, los negocios grandes, el sector informal se hacen dólares. Y yo creo que ahí están los dólares. Muchos tienen sus dólares en el colchón, aunque no creas. Yo tengo familiares amigos que están ahí esperando de que suban, ¿no? Pero no creo de que no existan dólares. Solamente hay que exagerar una escasez por el que no es un negocio en este momento tener en la banca los dólares. Hay dólares circulando, pero se producen dólares en la minería. ¿Quién más produce dólares? Aquí todo produce dólares, ¿no? La economía mundial se mueve en dólares. Necesita los dólares también para importar materias primas e insumos. En realidad el tema es de que esos dólares antes entraban al sistema financiero nacional, era como una especie de circuito, ¿no? Se captaba del público, las entidades financieras luego daban a otras personas, a otras empresas para que lo gasten o inviertan. Y eso además con el apoyo, porque quieras o no, el Banco Central mantiene todavía, aunque eso es solamente en el pizarrón, un tipo de cambio fijo, ¿no? Porque por vía de los dólares para mantener el equilibrio del mercado, por eso ya lo ha dejado atrás. Nuestra moneda está devaluada en un 120% respecto al dólar paralelo, y de hecho de que ahora quien determina el precio es el mercado. Por eso yo creo que ahora, cuando devalúe el nuevo gobierno, ya no va a ser tan doloroso ni tan temerosa la palabra de devaluación. Ya estamos viviendo en un escenario de devaluación donde lastimosamente conseguir dólares es difícil, y por eso los candidatos apuntan, algunos, no todos, a traer más dólares a través de créditos internacionales para inyectar el sistema financiero y eliminar esa especie de corralito bancario que estamos viviendo. Pero la agroindustria produce dólares que no están entrando al sistema. La minería produce dólares que no están entrando al sistema. ¿Por qué, digamos, y a la vez están consumiendo sobre todo energía, combustible? ¿Cómo se ataca eso? Es un debate que siempre he tenido, ¿no? Y se lo dan algunas personas, ¿no? Sobre todo las del Oriente, que cuando los empresarios en Bolivia
cuando les conviene son socialistas y cuando les conviene son capitalistas. Cuando el gobierno nos ha dado continuamente los carburantes subvencionados, allá eran socialistas y no nos reclamaban nada. Pero cuando ya ha comenzado a faltar, se ha vuelto capitalistas y querían traer los carburantes por cuenta propia. ¿Y por qué no lo hicieron hace décadas atrás? De hecho, Belse hace más de 15 años ya había permitido la libre importación de carburantes. No perfecta, pero ya permitía para el consumo propio. Yo creo que es entre quien no tiene dólares actualmente, otro es más cómodo ir a un surtidor que te carguen carburante que vale menos de 0,50 centavos de dólar. Y además de que en ese momento no tienen las condiciones, ¿no? Al menos no la gran mayoría. Y es cierto, ¿no? En ese momento, con ese correte bancario, un empresario va a traer sus dólares para vender al banco X en Bolivia, porque nunca va a saber cuándo lo vas a tirar. Y de hecho, siempre han preferido trabajar con la banca internacional, es más práctica, más segura, más rentable, ahí hacen sus negocios. Y tampoco, yo te diría sinceramente, en una parte del mundo, bueno, salvo en los regímenes, existe la obligación de tú traer los dólares. Es como que si tú, no sé, vendes publicidad con tu medio, ¿por qué tienes que depositar en el sistema financiero nacional? No estás en la obligación. Estás en la libertad de hacerlo lo que quieras. Argentina, en mi ley, mantiene el corralito para las empresas. Todavía sí, ¿no? Parcialmente está mejorando, ha levantado más o menos 2 meses el cepo cambiario, porque eso ya ha tenido después de que han aprobado y le van a desembolsar paulatinamente, ¿no? Pues más de 40.000 millones de dólares con diferentes organismos de financiamiento. Pero no es fácil, o sea, gobernar un país con esas trabas, después la Argentina de 20 años más populismo, de socialismo, de Bolivia más o menos el mismo periodo, no va a ser para nada fácil, no tienes que reestructurar, vas a ganar amigos, pero también vas a ganar enemigos, ¿no? Porque si quitas un lado para dar otro, no puedes dar contento a todo el mundo. En todo caso, habrá que buscar un punto intermedio, donde yo creo que todos tienen que hacer sacrificios, entre ellos los empresarios. Desde luego en Europa no hay empresas que dejen su plata por ahí, que no rindan cuentas con Hacienda, con el fisco. Sí, está bien que rindan cuentas, pero que sean obligados a traer sus dólares, no creo que tampoco sea parte de una economía de libre mercado. Cada uno tiene que tener su decisión. Es importante, obviamente, de que las cuentas estén claras, pero sin embargo, pienso yo de que no podemos esperar de que los créditos, como los dólares que pueden traer los exportadores, sean la solución a la crisis económica, ¿no? Los dólares no tienen bandeja. No tienen. Los dólares no son son de todos, ¿no? Están circulando por el mundo. Ya. Hay mucho Estado en la economía boliviana. Demasiado, ¿no? Pero el Estado no es malo. O sea, yo cuando escucho a los candidatos hay que reducir el Estado. Nos estaríamos reduciendo a nosotros mismos, porque el Estado son las poblaciones, son las instituciones, todos somos Estado. No se trata de reducir al Estado, se trata de que el Estado gaste menos y sea más eficiente. No trate de abarcar toda la torta, en otras palabras, ¿no? Sino que dé oportunidad y las condiciones para que el sector privado haga su trabajo. Al final, quien paga los impuestos y financia también el gasto público son las empresas que pagan, ¿no?, mensualmente los diferentes impuestos. Y además creo que también otro tema es de que tenemos una economía altamente informal. Para mí, que ya hemos superado el 90%, más con esa crisis, ¿no? Pero no soy del eslogan, hay que achicar el Estado, ¿no? No, hay que hacer que el Estado dé el espacio suficiente para que se desarrolle el sector privado y que sea más eficiente, ¿no? Que se dedique, digamos, a aquellas acciones políticas o medidas o áreas donde al sector privado no le interesa o no tiene la capacidad. Y que nos dé la seguridad alimentaria, cuide las fronteras, que se dedique a la salud y la educación, pero que deje al sector privado también crecer y ambos deberían trabajar. Pero si luego el sector privado no trae sus dólares. Pero hay que darle las condiciones para que sea atractivo, ¿no? Y no solamente los exportadores, los inversionistas, ¿no? Yo creo que, y reitero, que hacer de que el Estado sea eficiente y que le permita cumplir sus funciones que están en la Constitución. Y el sector privado verá dónde está el negocio, ¿no? Buscar una sinergia. Yo creo que sí, deben trabajar juntos, pero no creo que el Estado debe pensar con la cabeza del gobierno, decir que ellos me solucionen todos mis problemas. Pienso que el camino es otro, pero sin embargo las condiciones tienen que darse. Va a ser un camino duro, complicado, pero para mí no es achicar el Estado, sino hacerlo más eficiente. ¿Cuántos impuestos pagan? ¿Cuántos impuestos entra por un impuesto de utilidades? ¿Tienes la cifra actualizada? ¿Cuántos impuestos? ¿Cuánto ingresa el Estado por impuesto?
En el mejor de los años se ha entrado más de 50.000 millones de bolivianos en una gestión, ¿no? Creo que ahora ha mermado después de la pandemia. Leo continuamente los reportes del impuestos nacionales y hablan de que están recaudando más, ¿no? Pero yo te aseguro que no es porque la economía esté creciendo, sino hay una gran presión positiva donde yo soy testigo de que te llaman o te mensajean 1 o 2 veces a la semana, debas 50 pesos o debas 1 millón para tratar de recaudar. Y bueno, el sector privado es en la obligación precisamente de pagar los impuestos, pero yo creo que hay mucha presión, ¿no? Y es porque pocos pagan los impuestos de muchos. ¿A qué me refiero? Tenemos una base de contribuyentes al revés, ¿no? Una pirámide quizá de cabeza, ¿no? Y debería ser lo contrario, porque tenemos una economía altamente informal. Los impuestos no son malos. Son malos los que cobran los impuestos y no saben invertirlo, no saben, o sea, dónde gastarlo. Y si para ello aparte lo politizas, entonces la situación va por otro lado. Yo creo que va a ser una tarea difícil y no escuché hablar mucho a los candidatos de decir qué van a hacer con esa gran masa de economía informal. ¿Van o no a pagar impuestos? Yo creo que deberían pagar. Todos deberían pagar impuestos quienes realizan actividades económicas porque se necesita captar impuestos, pero en todo caso debe ser más amigable, ¿no? El 25% se te va en IUE, ¿no? Impuesto a las utilidades de la empresa, sino de que, por ejemplo, Paraguay paga solamente el 10%. Entonces, ver esas, creo que reformas que va a ser de que los empresarios aquí en el país van a tener capitales. No soy mucho de utilizar la palabra copiar, pero se puede, digamos, tomar los ejemplos de situaciones que han dado buenos resultados, como el caso de ese país vecino. Bueno, ahí está Paraguay con sus indicadores tampoco tan altos. Es el único que cobra 10% de impuestos de utilidades. En la mayoría del resto de países del mundo está similar o incluso más alto. Sí, pero para Bolivia yo creo que es mucho porque el aparato productivo privado formal es reducido, ¿no? Si tú tuvieses, por ejemplo, uno más grande, tal vez se justificaría, pero cargar el peso a pocos empresarios, entonces creo que no va. Hay que hacer una reestructuración. Para mí, con las actuales leyes laborales, inversiones, las impositivas, no vamos a tener mejores resultados. Yo creo que hay que hacer un reajuste, modernizar nuestras normativas y ver cómo nos podemos adecuar a una coyuntura de un mundo globalizado, ¿no? Donde obviamente por recursos propios no vamos a poder salir adelante porque decía, es clave la inversión extranjera directa, pero porque eso nos representa el 0,5% del Producto Interno Bruto, es una locura. Debería tener una mayor preponderancia porque capital que no llega a Bolivia es capital que se va a otro país para su crecimiento económico. Para pagar impuestos de utilidades hay que tener utilidades. Muchos, esta es la ley de la trampa, reitero, ¿no? Contablemente hacen artificios y varios presentan pérdidas, ¿no? Precisamente para evitar el pago de las utilidades. Pero creo que en un escenario de mucha inflación, ¿no? Y de un crecimiento económico que la gestión pasada apenas fue del 0,73%, entonces muchas empresas no van a tener utilidades. Y si tienen utilidades van a ser mugadas. Además, creo que en ese escenario están sobreviviendo muchas empresas. Uno lee cada día, cierran negocios, cierran sucursales o se van al sector de la informalidad precisamente para no pagar impuestos. Entonces yo creo que, reitero, los impuestos no son malos, ¿no? Es una fuente importante para financiar el gasto público, salud, educación, seguridad, etc. Pero hay que cambiar la actual estructura impositiva. La base de contribuyentes tiene que ser diferente. Yo creo que no es alocado aumentar más contribuyentes y bajar también las tasas impositivas. Hay que ver algo intermedio, ¿no? Tampoco soy de la verdad, pero seguir con lo mismo y tratar de tener otros resultados es lo. ¿Cree que se eliminarán los bonos en el futuro? ¿Habría que eliminarlo? Bueno, Samuel tuvo problemas con la pregunta de un periodista, ¿no? Respecto a los bonos. Es difícil quitar los bonos, ¿no? Porque los bonos en realidad son ayudas sociales, pero no deberían ser indefinidas. No deberían ser para todos, ¿no? Y además, tienes que ver tu sostenibilidad. Los bonos y otras políticas sociales eran sostenibles cuando había ingresos cuantiosos. Ahora ya no lo hay. Entonces, hay que ver qué bonos se tiene que continuar dando. Pero quitar, ¿te imaginas quitar de un día a otro
sé, un decreto se quita a Juancito Pinto o a Zurduy. La verdad que tampoco ningún boliviano vive de bonos. No, pero algunos hacen negocios con los subsidios, ¿no? Vas a las ferias y se están revendiendo. Pero yo creo que hay sectores vulnerables, claramente identificados, que se les tiene que dar, al menos hasta que se recupere la economía, continuar con los bonos. Pero hay que ver la factibilidad financiera, ¿no? Se viene el FMI, es irremediable, habrá otra fórmula para salir de este problema de liquidez. Yo creo que, bueno, yo no soy muy enemigo de los créditos externos, menos créditos externos que se vaya a gasto corriente, como ha ocurrido en los 2 últimos años, ¿no? El gobierno se prestaba para tapar un bache fiscal, para abrir otro, ¿no? Una especie de bicicleteo, ¿no? Para financiar el pago de servicio de deuda, pero también la importación de carburantes. Pero eso has visto de que ya no es sostenible, ¿no? Si sale el presidente y te dice no vamos a garantizar la provisión de carburantes, ahí tienes resultado, largas filas por días para muchas personas, inclusive creo que el día de ayer falleció una persona haciendo fila. Entonces, bueno, si quieres una solución rápida, tal vez los créditos sean el camino, pero te aseguro que ningún ente financiero internacional te va a decir, bueno, no sé, Tuto, Samuel, ustedes ya son gobierno, tomen el maletín, aquí están los millones que necesitan. No, porque primeramente, como hace cualquier banco, estás pasando un mal momento económico, no estás pudiendo pagar tus cuentas, lo que menos te van a dar es más dinero, ¿verdad? No puedes pagar 100, vas a pagar 200. Hay que recordar que el 90% de nuestro Producto Interno Bruto ya está comprometido entre deuda interna y deuda externa, con datos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos nos hacen un seguimiento estricto a economías que están con esos desequilibrios macroeconómicos. Lo que nos van a pedir primero, estabilicen su economía. Y ellos ya han dicho, ¿qué tienen que hacer? A uno de esos, el que va a ser presidente, devaluar la moneda, eliminar total o parcialmente la subvención a los carburantes, hacer ajustes fiscales muy fuertes, ¿no? Que van a tener un costo social en pobreza y desempleo. Claro, esto por traducirlo, devaluar la moneda es que todos vamos a perder vamos a perder el valor de nuestro patrimonio. Sí, en parte. De hecho, la moneda ya está devaluada, ¿no? Lo que se va a buscar es que ya no sea la diferencia de 7 a 14, sino tal vez de 10 a 11, ¿no? Achicar esa brecha, porque al final eso también va a hacer que baje el tipo de cambio paralelo, porque en ese caso, para devaluar también tienes que tener la espalda financiera de saber de que vas a tener los dólares suficientes para responder a una futura demanda, ¿no? Con esa devaluación. Pero si no tienes un apoyo de un organismo internacional es medio complicado. Entonces, algo nos dará el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tomen, digamos, como un capital semilla, ¿no? O un capital de apoyo para que estabilice la economía. Pero si luego vamos a pensar que nos van a dar los 10.000 o 12.000 que necesitamos, que hablan los candidatos, va a ser difícil. Aparte, te van a poner, ¿no? Un libreto, aquí tienes tu plan financiero de apoyo, pero aquí también están las medidas que tienes que hacer, cumples y te vamos desembolsando como la Argentina, ¿no? Yo por eso digo, eso de los plazos, yo no te doy plazos, menos en economía. Yo como político te puedo prometer que el día de mañana se solucione la crisis, pero no depende solamente de mí, depende del escenario internacional, de lo que pase en el ente local. Evo Morales nos saca de brazos cruzados. Si no tienes un oficialismo fuerte para hacer esas reformas, tampoco vas a avanzar, ¿no? Tienes que tener gobernabilidad y gobernanza. Y yo creo que estabilizar la economía va a estar en 2 a 3 años. Y luego pensaremos pues en crecer, pero por el momento yo creo que va a ser una situación difícil porque además vas a tener que reajustar tus planes de gobierno cuando abras el palacio de gobierno y entres y te vas a dar cuenta que para mí personalmente la situación debe estar más difícil de la que uno cree. Eliminar la subvención para todos, para el diésel, para la gasolina, que sería lo recomendable para este país, ¿no? Porque al final... ¿Qué haría yo? Primero veo cuál es el verdadero mecanismo de importación y de subvención de los carburantes en el país. Es un misterio, pero no se tiene toda la información. Se habla de negocios, de corrupción, de que en realidad el gobierno no subvenciona, solamente hace una especie de negocio donde gana y obviamente te dice que te está subvencionando. Yo creo que hay que analizar primeramente eso, el mecanismo, la estructura real, ¿no? Y verídica de la importación de carburantes como la subvención, porque al final importamos en dólares, pero la subvención es en bolivianos. En función de eso, eliminar de entrada al 100% la subvención, yo creo que no lo haría ningún gobierno con su sano juicio, porque eso generaría un mayor proceso inflacionario. Además sería una mala señal, ¿no? Para la población.
que sabe que hay que eliminar la subvención, pero no de manera inicial y no de manera totalitaria. Hay que mantener todavía la subvención al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque con eso garantizas la producción, la seguridad alimentaria y precios, no sé si bajos, pero que no sigan subiendo. Si quita la subvención al transporte público, te puedes imaginar, se dispara todo. Como lo ha intentado en un momento Evo Morales, el 2011, si no me equivoco, casi al día siguiente lo cuelgan. Entonces, hay que hacer un estudio, mantener todavía la subvención. Yo creo que paralelamente ver a qué sectores ir quitándoles la subvención, por ejemplo, los de ingresos altos, ¿no? Empresas que puedan importar su propio carburante, yo creo que sí habría que ver, ¿no? Analizar, pero sobre todo poner las reglas en claro, ¿no? Si se va a hacer una libre importación, hacerla de verdad, ¿no? En condiciones administrativas, fiscales e impositivas, por un periodo de tiempo determinado, no sé, tal vez 1 o 2 años, que te desinfle un poco la presión, ¿no? Pero yo creo que es difícil, ¿no? Porque para importar necesitas dólares, infraestructura, no es nada. Hay muchos problemas también de control por el tema del narcotráfico. Con el tema Yo, de hecho, mira, Jesús, te digo, de todo lo que importamos del 100%, un 40% es sobre demanda o sobre importación. Se va a los 600.000 autos chutos, se va, como has indicado, a minería ilegal, narcotráfico, y se va al Perú. Entonces, si tú realmente controlarías ese 40%, podrías importar, no digo fácilmente, pero sin esos problemas, ¿no? Y todavía mantendrías la subvención, porque la subvención no es muy costosa para el país, representa menos del 3% de tu presupuesto anual del Estado. Entonces no es muy costosa. Lo costoso son los daños colaterales, ¿no? Porque cada año importamos más, pero no es que crezca el parque automotor, las empresas o la industria. O acaso dime si la importación ha crecido un 40% y nuestra economía ha crecido menos del 1%, entonces ahí está el lógica y estamos viendo a claras de que hay un desvío grande ilegal de carburante. La última, así muy breve, reforma fiscal. ¿Qué va a pedir el FMI? Bajar las tasas altas, bajar los altos y bajar el RSIVA, que más gente pague, o sea, bajar, o sea, extender la pirámide, más gente aportando. ¿Cómo? Bueno, en ese famoso cuarto artículo, ¿no? Que era un misterio y que se ha develado en junio, ¿no? Que decían que el gobierno lo ocultaba, el gobierno decía que no lo ocultó, apenas se hizo público, ¿no? Hay 3 pilares claves, ¿no? De esa reforma que pide el Fondo Monetario Internacional, que de hecho va a hacer exigencias si quieres que ellos te den recursos. Es uno, la devaluación de la moneda boliviana. Otro está, ellos hablan de la eliminación total de la subvención a los carburantes y los reajustes fiscales apuntando a empresas estatales, masa salarial. Lo han dicho, despidan, ¿no? Pero si tú quieres bajar tu masa salarial, que te significa casi 60.000 millones de bolivianos al año, entonces o bien bajas los ingresos, que en una situación de inflación a nadie creo que le va a gustar que si ganas 4.000 ahora te voy a pagar 3.000. Entonces el otro camino es despedir. Tiene que buscar un equilibrio, por eso te decía de que va a tener un costo social en desempleo y pobreza esas medidas. Y hay que hacer una reingeniería. Los impuestos tendrán que captarse más y por eso creo que las reformas tributarias, arancelarias, de inversiones, todo es un paquete que van a tener que ir implementando de poco y paulatinamente. Por eso yo te digo, cuando se habla de un plazo determinado de solución a la crisis, yo creo que suena bonito, ¿no? Pero es poco factible, ¿no? O sea, tú te imaginas de aquí en X tiempo, para no ir en contra de un candidato, que va a haber dólares, que va a haber ya carburantes en todos los surtidores 24 horas, o que vas a tener la posibilidad de ir a retirar tus divisas del banco X. Difícil, ¿no? Porque una crisis de más de una década, por más voluntad que tengas, no se va a solucionar, porque no solamente es un tema político, económico, es un tema hasta social, ¿no? Entonces va a ser difícil. Yo reitero, Evo Morales, si ha estado hinchando para ser candidato a presidente, si asume a alguien de derecha, te aseguro que va a poner piedras en el camino para ir en contra del nuevo gobierno y decir luego que no es culpa del socialismo, sino de esos nuevos gobernantes que no saben hacer las cosas. Bueno, Fernando, esperemos que se solucione la crisis lo más rápido posible, que los dólares vuelvan al país, que fluya la economía, que los sueldos también suban, que podamos pagar sin tantas estrecheces lo que nos cuesta la importación. Gracias a todos por acompañarnos, seguro vamos a estar
conversando más adelante sobre las consecuencias y todas las medidas que vayan tomando en esto de la economía. Claro, Jesús, ha sido un gusto estar en tu programa. Siempre creo que hay una luz al final del túnel. El primer paso son las elecciones, de ahí ver quién gana y apoyarse entre todos, ¿no? Reitero, no va a ser fácil, pero es el camino que se tiene que tomar para salir de la crisis y luego pensar en el próximo gobierno que haga mejor las cosas. Entonces,